Y no me puse a preparar, a buscar, a bosquejar algo. Y pasaba el día, pasaban los días y cuando quise empezar a hacer algo, era ya miércoles, jueves, y yo iba hacia un lugar y no tenía la certeza en mi corazón, no tenía ese que te dicen, sí, estás, eso es. Y daba vuelta, y yo iba a esto y iba a otro, y no había certeza. Empecé a esbozar algo por un camino y no había paz en mi corazón. Y bueno, llegué a hoy, almuerzo, y le digo, me voy rápido porque no preparé nada, no tenía nada. Y cuando llego a mi casa, a mi pieza, empecé a mirar y saben, me vino otra vez lo que pienso de parte del Señor. Lo que estuviste viendo. Y yo venía leyendo sobre el libro de Juan, viendo la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios, viendo la vida, examinando. Y yo estaba un poco desechando esa parte. Y bueno, me vino la conclusión, era eso lo que tenía que buscar. Y bueno, ya tenía poquito tiempo, así que me hice ahí un machetito más o menos. Así que no está como las otras veces en que yo le doy la cita, aunque también le tengo la cita, pero la cita también tiene que buscar la Biblia. Así que pido que me acompañen. ¿Sí? ¿Dicen amén o no? Porque si no dicen amén es porque no me quieren acompañar. Bendito sea el nombre de Jesús. El otro día estuvimos viendo un tema también muy bonito, ¿se acuerdan? Cuando vimos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿se acuerdan? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Realmente para mí fue de mucha motivación, iluminación, ver, comprender cómo era el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fue fundamental para mí aquella vez el texto que está en Juan 1:1 y 2. ¿Lo leemos? ¿Quién lo tiene a mano por ahí? Gloria a Dios. 1:1 y 2. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Se acuerdan que a partir de ahí desarrollamos todo un tema de que Cristo era el verbo? Y es el verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra eterna de Dios. Amén. Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué verdad bonita, qué verdad hermosa para comprenderla, para examinarla, para escudriñarla y extraer de esa porción de la palabra, de esos dos versículos, algo tan precioso que es para comprender cómo es Dios, lo que es Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo podemos comprender si nosotros elaboramos todo un mensaje o una investigación que podamos hacer en forma individual a partir de este versículo. Y a partir del versículo que está en Colosenses 2:3 de Colosenses, donde dice, y de comprender el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjense que esos dos versículos me llevaron aquella vez a elaborar ese mensaje que yo le puse acá y que para mí fue de gran bendición, de gran clarificación en cuanto a lo que yo comprendía de Dios. Por eso, hermanos, como
siempre dice también David, escudriñemos, profundicemos, metámonos en la palabra, busquemos, examinemos, escudriñemos la palabra. Porque dice el Señor que a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien. Y como le decía, leyendo el libro de Juan, me llevó a ver, a buscar quién es Jesucristo. Yo sé que es el Verbo, hecho carne, porque el Verbo se hizo carne, dice la palabra. Amén. El Verbo se hizo carne, pero el Verbo era Dios y el Verbo es Dios. Entonces Dios se hizo carne y habitó en medio nuestro. Así lo dice también en 1 Timoteo 3:16. Manifestado en carne fue Dios. Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, dice. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Gloria sea a Dios. Bien, entonces, primero quiero que hacerle una pregunta. Una pregunta simple a todos. El Señor le había dicho a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, conocemos a Jesús. ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Lo conocemos? Pero nos falta. Yo admito, a mí me falta conocer todavía. Más y más. Nunca creo alcanzaremos a conocer las profundidades de las riquezas de Dios que es en Cristo Jesús. Las profundidades de la riqueza o sabidurías de Cristo Jesús, de Dios que es en Cristo Jesús. Bien, vimos recién que 1:14 de Juan, que el Verbo fue hecho carne. El Verbo era Dios, Verbo es Dios, Juan 1:2. Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Dios con nosotros. También lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Isaías 7:11, que dice la palabra, una virgen concebirá un niño y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que hasta acá estamos viendo que el Verbo se hizo carne, el Verbo es Dios. Amén. Dios fue manifestado en carne. Y vemos también que iba a nacer de una virgen, una criatura, un niño, ¿no es cierto? Que dice la palabra, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo nos habla que Cristo es Dios, que Cristo hecho carne es Dios manifestado a la humanidad. En humanidad a la humanidad. También hemos visto lo que dice en Isaías 9:6, porque niño nos es dado. Amén. Niño nos es dado. ¿Quieren leerlo? Aquí lo buscamos. Isaías 9:6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Acá nos explica lo que es el niño que nació. El niño, el hijo que no es dado. Amén. Dice la palabra que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que Cristo es Dios fuerte, es Dios, es el Padre eterno, príncipe de paz. Amén, hermanos. Lo dice la palabra. Amén. Lo dice la palabra.
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso estaba establecido, determinado que iba a reposar sobre el niño que naciera, ¿no es cierto?, el vástago de Isaí, como dice la palabra en el capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se refería? A Jesús, al hijo de David. Al hijo de David. ¿Por qué el hijo de David? Por la descendencia, por la promesa que Dios le había hecho a David, que de su simiente nacería, de sus raíces nacería un hijo que sería el Salvador. Entonces, y reposará sobre él, estaba determinado, profetizado para nuestro Señor Jesucristo, que reposara sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos por esto que Cristo en la carne, Jesús en la carne, era temeroso de Dios. Amén. Él tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios, porque ese espíritu del temor de Jehová ya venía en él. Por eso también nosotros tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios. A veces por ahí decimos no, porque el amor echa fuera el temor. Y nosotros tenemos que tener el temor a Dios, temor de Dios en nuestra vida y por corazón. ¿Qué evidenció Emanuel? El temor de Dios. Con lo que él expresó su testimonio, estuvo manifestando su temor de Dios. Al pedir él mismo ser disciplinado, ser corregido, las cosas que ya le estaba imponiendo el Señor, toda la corrección necesaria. Amén. ¿Por qué él manifestó temor de Jehová? Él es, veamos en Éxodo 3, 13, 14. Hoy mi Biblia no está viejita, que cuando tengo que predicar la traigo a ella porque la conozco bastante bien, los lugares en que está. Dice la palabra, cuando Moisés fue dicho por Dios de que debía sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Estaba, ¿no es cierto?, allí temeroso, dubitativo Moisés, y decía, pero Señor, y él tuvo 3 objeciones que le hizo a Dios. No, pero yo, no, pero yo, no, pero yo. Y por esas bendiciones tal vez perdió, por esas objeciones él perdió bendiciones de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios lo usó a Aarón como el vocero ante el pueblo de Israel y no a Moisés. Moisés era el que recibía de Dios, la transmitía a Moisés, a Aarón, y a Aarón el que transmitía al pueblo. Y dice que cuando estaba allí, Moisés dice, respondió a Dios. Estoy en el capítulo 3, versículo 11 de Éxodo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se dan cuenta? ¿Quién soy yo? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué dijo el Señor?
yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios dijo, yo soy eterno, permanente, tiempo presente. Yo soy el que es por la eternidad. Ese es Dios. Yo soy el que soy. Esa es la definición de Dios. El que es por la eternidad, el que habita la eternidad, Él es Dios, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Amén. Entonces respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? El Señor, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el Señor? En el Antiguo Testamento, ¿a quién se llama Señor? El Señor. ¿A quién? A Jehová. Jehová el Señor. Amén. Jehová el Señor. Lo dice la palabra en distintas partes. Yo he tomado solamente 2 o 3 partecitas. En el Salmo 8:1, de 1 a 9, ¿se acuerdan del cántico que cantamos muchas veces? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Se acuerdan? Oh Jehová, Señor nuestro. Oh Señor Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bien, gloria a Dios. Allí vemos que Jehová es llamado Señor, o Jehová es el Señor, o que el Señor es Jehová. Lo vemos esto en el Antiguo Testamento. También en el Salmo 18:31, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Ahí también, continuado, dice el Señor. En Isaías 43:3 y 11, porque yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que ya Dios, Él se anuncia que Él es el Salvador. En Isaías 43:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. En el 11, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que vemos que el Salvador es Dios, que el Salvador en el Antiguo Testamento es Jehová. Y Jehová es el Señor. Amén. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Vamos bien hasta allí? Dios es el Salvador. Dios es Jehová. Y Jehová es el Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién llamamos Señor? A Jesús. ¿No dice Jesucristo el Señor? Jesucristo el Señor. Y lo vemos en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Usted termina la lectura. Después, en 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En el Antiguo Testamento dijimos, aquí ¿quién era Señor? Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el Señor? ¿Quién? Jesucristo. ¿No es cierto? Nuestro Señor Jesucristo es el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento. Amén. Es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Como dice la palabra allí, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que Jesucristo
es el Señor. ¿Y a quién definimos como el Señor? A Dios, nuestro Dios, el Señor, nuestro Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pueden no estarlo conmigo. Pero si no están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo con la palabra. Yo le estoy diciendo, leyendo lo que dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo me remito a la palabra. Lo que la palabra dice, yo se lo voy a terminar. Amén. En Juan, primera de Juan 5:20, veamos lo que dice en primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En quién estamos nosotros? En Cristo. ¿En quién estamos nosotros? Contente. ¿En quién estamos nosotros? En Jesucristo. Y Jesucristo es el verdadero. Amén. Dice la palabra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. La palabra lo dice, querido. La palabra lo dice. No lo estoy diciendo yo de mi propia mente. Le estoy leyendo la bendita palabra de Dios. Que nosotros estamos en el verdadero. Y el verdadero es su Hijo Jesucristo. Este es Jesucristo. Es el verdadero. Es Dios y la vida eterna. Dale un aplauso. ¿Sí? Dale un aplauso, Señor. Gloria a Dios. Jesús es el pan de vida. Vamos a ver capítulo 6 de Juan. Jesús es el pan de vida. Versículo 32, 33, 35. Donde los judíos decían, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. Es el verdadero pan, el que descendió del cielo y que da vida al mundo. Sí. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos conociendo todo lo que es Cristo, hermano. ¿Sí? Es pan de vida. Es pan de vida para nosotros, para el mundo es pan de vida. Pero no lo aceptan, lo rechazan. Rechazan el pan de vida. En cambio nosotros nos gloriamos en que un día lo hemos recibido, lo hemos aceptado en nuestro corazón y comemos de él. El pan de vida. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo comemos a Jesús? ¿Lo comemos a Jesús o no lo comemos? No, ¿no es cierto? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No, yo soy el pan de vida, dice, se vuelve a afirmar. Yo soy el pan de vida. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿En qué momento se convertía en pan para el mundo el Señor? Pan para todos los creyentes. En cuando aceptamos que nuestro Señor Jesucristo se ofreció su cuerpo en ofrenda viva y agradable a Dios por los pecados de toda la humanidad. Amén. En ese momento es cuando nosotros comemos el pan de vida, que es Cristo. Por eso acá lo dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Nos negamos a comer la carne de Jesús? Señor, palabra. Su palabra. Su palabra. Todo lo Hay que recibirla. Tenemos que recibirla, saborear su palabra. ¿Sí? Gozarnos en quien nos habla, gozarnos en quien nos corrige. Hermano, porque dice que entonces nosotros tendremos la vida eterna y Él nos resucitará en el día postrero. ¿Se acuerdan que leyendo también la vez pasada, y lo hemos leído, no ahora, pero está en Juan 4:24, a ver si alguien me lo dice de memoria, sin buscarlo, que Él es, Dios es ¿qué? Dios es espíritu. ¿Se acuerdan que dice la palabra ahí? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y la vez pasada también decíamos que Dios es espíritu y por lo tanto Dios no podía venir como Dios, como espíritu, para salvarnos. Era necesario que viniese alguien en forma de carne como nosotros para rescatarnos de la perdición en la que estábamos. Por eso Dios tomó forma humana en la persona de Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios tomó forma humana, porque un espíritu no puede morir. En cambio, Cristo, venido en carne, sí pudo morir por nosotros, por el pecado y por el pecado de toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es espíritu. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? ¿Dios es qué? Además de Dios es espíritu. Hay tres formas en que lo definen a Dios, tres maneras. Dios es espíritu, es uno. La otra, Dios es luz. Amén. Y la otra es Dios es amor. Amén. Son las tres características de Dios, las tres definiciones. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que a mí viene, lo leemos en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí Jesús dice, yo soy la luz, un atributo que es de Dios, pero Él dice, yo soy la luz. Dios es luz y Jesús dice, yo soy la luz. Entonces Jesucristo es, ¿qué es Jesucristo entonces? ¿Qué es Jesucristo entonces? Si Dios es luz y Jesucristo es luz, entonces Jesucristo es Dios. Amén.
Entonces Jesucristo es Dios. En el 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios, es luz. Jesucristo es luz, es la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. En el 46, yo, dice el Señor, yo, dijo Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué dijo Jesús? Yo, la luz, he venido al mundo. Dios, la luz, en Cristo Jesús, vino al mundo ¿para qué? Para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Entonces vemos que Dios es Espíritu, es luz y se ha manifestado en Cristo Jesús, y Él también dice: yo soy la luz. Entonces, por lo tanto, Cristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Si no me queda bien que le dé la palabra. Amén. Jesús, el yo soy. Hemos visto recién, ¿no es cierto?, el yo soy del Antiguo Testamento, que está en Éxodo 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Vemos que Jehová Dios dice: dile que yo soy el que soy. Acá vemos que Jesús también se atribuye lo mismo. Jesús también dice que Él es yo soy. ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabía? Dale. Jesús, yo soy. Juan 8:23. 8:23. Ahí dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de